Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Padre mío, Dios Todopoderoso, tú eres el único digno, Señor. Por eso en esta mañana, Señor, nos levantamos con un espíritu de adoración, con un espíritu de gozo, diciéndote a ti, Señor, gracias porque solo tú eres santo, Señor. Y tú nos amas a nosotros tanto que diste a tu Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz. Te entregamos este tiempo, Señor, y te pedimos de todo corazón que nos bendigas con tu presencia y con la enseñanza. Quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo la palabra de Dios capítulo a capítulo. Empezamos hace ya 3 años con el libro de Génesis 1 y hoy venimos leyendo las cartas del apóstol Pablo y hoy vamos a leer. Vamos a empezar una nueva carta que le envía a Timoteo y es la segunda carta a Timoteo. Esta carta se escribió aproximadamente en el año 65 después de Cristo y esta carta es algo en lo que hace el apóstol Pablo hincapié de lo que resulta por tener un buen testimonio de Jesús. Aparte de eso, también contiene profecías de los tiempos peligrosos que existirán en los tiempos en que antes de venir, o los últimos tiempos, los últimos días, que básicamente muchos de ellos los estamos viviendo en este momento. Así que esta carta para nosotros es muy interesante porque vemos el cumplimiento de estas profecías en las cuales le advierte el apóstol Pablo a Timoteo de las cosas que van a acontecer y cómo podemos aprender nosotros, a medida de que estudiemos este libro, los principios que nos ayudarán a vivir fielmente y experimentar esos tiempos peligrosos que vamos a tener que pasar, porque ya están escritos, ya es algo que viene porque el Señor lo profetizó y todas las profecías que se han hablado, que se han dicho en la palabra de Dios se han cumplido. Así que estas últimas también se van a cumplir y por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta y escuchemos bien y meditemos bien en esta carta que el apóstol Pablo le envía, esta segunda carta que le envía a Timoteo. Desde su encarcelamiento, parece ser de que era la segunda vez que estaba en Roma y parece ser que también estaba en un calabozo, estaba amarrado y pues de verdad que estaba pasando por una situación difícil, pero como él siempre hablaba, a él le gustaba hablarle a Timoteo como a su hijo, así que es una carta que trae muy buenos consejos de un padre y un hijo, donde nosotros podemos aprender demasiado de lo que Dios tiene para nosotros en este libro. Así que vamos a empezar con la lectura de este primer capítulo del segundo libro o la segunda carta a Timoteo. Saludos de Pablo. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta. Fui enviado para contarles a otros acerca de la vida que Él ha prometido mediante la fe en Cristo Jesús. Le escribo a Timoteo, mi querido hijo, que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz. Animado a ser fiel. Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loaida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón
Te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Y Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de esa buena noticia. Por esto estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Como tú sabes, todos los de la provincia de Asia me abandonaron, incluso Figelo y Hermógenes. Que el Señor muestre una bondad especial con Onesíforo y toda su familia, porque él me visitó muchas veces y me dio ánimo. Jamás se avergonzó de que yo estuviera en cadenas. Cuando vino a Roma me buscó por todas partes hasta que me encontró. Que el Señor le muestre una bondad especial el día que Cristo vuelva. Y tú bien sabes de cuánta ayuda fue en Éfeso. Bueno, este es el final del capítulo 1 de la segunda carta a Timoteo. Y el apóstol Pablo en los primeros versículos le da un saludo muy caluroso a Timoteo, como de un padre a un hijo, porque él consideraba a Timoteo como su hijo en la fe. Y mire que le da una recomendación animándolo a ser fiel. Es muy importante la fidelidad que nosotros tengamos en Dios, porque es que cuando nosotros somos fiel a Dios, Dios va a ser fiel a nosotros y nosotros podemos dar un buen testimonio ante las personas cuando uno verdaderamente es fiel y no se deja tambalear por las circunstancias ni se deja caer por cualquier cosa que pase. Mire, todos vamos a tener problemas y todos tenemos problemas en este mundo. La única diferencia entre unos y otros es que los que permanecen firmes, confiando en el Señor, los que tienen esa conciencia limpia, que no se han dejado dañar su conciencia, son personas que van a estar estables en el momento de la tribulación. Es muy importante para cada persona guardar su corazón, su conciencia, porque en los pensamientos, cuando nos llegan el ataque del enemigo, es precisamente esos malos pensamientos que dañan nuestra conciencia y dependiendo de lo que nosotros nos alimentemos, así mismo va a ser nuestra conciencia. Cuando nosotros empezamos a pecar, así sea con pecados pequeños, la conciencia se va cauterizando y vamos produciendo pecado cada vez más porque cada vez vamos a creer que es normal. Hoy en día la conciencia del mundo está cauterizada porque ya es normal cometer muchos pecados. Para una persona que está en un puesto público es muy normal robarle a todo el mundo, entonces robar es normal. Para la gente que de pronto no quiere tener un bebé, entonces es normal el aborto. Para el que de pronto tiene en su conciencia que simplemente el amor es sentirse uno bien y estar enamorado y tener relaciones con una persona del mismo sexo, con un animal o con una muñeca o lo que sea, es normal. Entonces esa conciencia está cauterizada porque ya miramos el pecado como si fuera algo normal. Y a eso es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo de que tenga una conciencia limpia. Una conciencia limpia es ser sensibles al pecado y poder saber y llamar a lo que es pecado, pecado, y a lo que no se debe hacer, pues simplemente pararse firme y no hacerlo, ni estar en esas
situaciones que a veces nosotros caemos en ese mismo pecado de poder uno de pronto dentro de su conciencia permitir cosas que no deberían suceder o hacer cosas que no deberíamos hacer. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta algo también que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y es que él se acuerda de la fe sincera que había en su abuela Loida y en su madre Eunice. Y mire que él dice que esa fe sigue firme en él. Mire lo importante que es cuando nosotros verdaderamente nos paramos firmes en la fe, cuando nosotros creemos en Jesucristo, cuando nosotros empezamos a caminar como debe de caminar un cristiano. Mire el ejemplo que uno le está dejando. Mire que habla de la abuela Loida, o sea que la abuela Loida le transmitió esa fe a su mamá Eunice. Y su mamá Eunice pues se lo transmitió a él y él tiene una fe sólida, firme, precisamente por eso. ¿Por qué? Porque en esa fe es que nosotros podemos vivir una vida santa, porque cuando nosotros creemos en Dios nos apartamos del pecado, cuando nosotros creemos en Dios obedecemos sus mandamientos y cuando nosotros creemos en Dios pues al hacer todas estas cosas empezamos a vivir una vida que agrada a Dios, que es de mucha bendición para las otras personas. Entonces podemos vivir una vida buena, agradable y perfecta. Entonces lo que el Señor nos dice en este día y nos trae a nosotros hoy en día, en esta época, es que seamos fieles, que tengamos fe, que podamos nosotros, así mismo como hicieron estas mujeres, transmitirle a nuestras generaciones la misma fe, de que crean en el Señor Jesucristo. Mire, la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es precisamente que ellos puedan confiar en Dios, porque es la única persona que los puede ayudar en el mundo, es el único que tiene la respuesta para todo. Y cuando nosotros hacemos eso, pues hombre, estamos dándole bendición. Esto es mucho mejor que dejarle millones de dólares a ellos en un banco, porque si una persona tiene millones de dólares y no tiene a Dios, pues no tiene nada, porque todo eso, el día que se vaya de este mundo, se va a quedar aquí y lo que verdaderamente le va a servir son los tesoros que haga en el cielo. Así que el apóstol Pablo le dice que avive ese juego del espíritu, pues Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de temor ni de timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina. Y ese dominio propio que es lo que nosotros debemos de tener, eso nos lo da el Señor. Es un don, es algo que el Señor nos da a nosotros para que nosotros podamos guerrear esa batalla, para que nosotros podamos tener esa conciencia limpia, para que nosotros podamos estar llenos de fe y tener esa absoluta confianza de que Dios ya venció en la cruz del Calvario, de que nosotros ya somos salvos, de que somos unas personas diferentes a todo el mundo y podemos vivir vidas santas. Porque cuando nosotros lo proponemos, le pedimos al Señor, el Señor por medio del Espíritu Santo nos va a ayudar a nosotros a alejarnos de todas las cosas que hay en este mundo que nos llevan a la perdición. Entonces, la palabra y la buena nueva es que Jesucristo es nuestro Salvador, que destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino de la vida a la inmortalidad por medio de esa buena noticia que fue cuando Él murió en la cruz. Esa noticia es la que nosotros tenemos que propagar, esa noticia tenemos que transmitírsela a nuestras generaciones para poder todos vivir unas vidas santas y confiadas, llenas de fe, firmes en el Señor Jesucristo. Así que vamos a orar porque esto es algo que todos nosotros debemos de tener en cuenta, de saber de que Dios murió por nosotros y que nosotros somos salvos, que confiamos en Él y que por esa confianza es que nosotros vivimos como vivimos y le podemos transmitir y dejarles ese legado a nuestras descendencias. Así que oremos en esta mañana. Bendito Jesús, yo te doy gracias por esta palabra de este día, Señor. Te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros a avivar el juego del Espíritu, Señor. Gracias por cada persona que escucha estos audios, Señor, y te pido de todo corazón, Señor, que nos acompañes el resto del día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les guarde a todos y que tengan un hermoso día. Santo, santo, santo.